Saqué a la familia de mi esposo de Venezuela y los traje a Estados Unidos y ahora me arrepiento. Viven conmigo y me tratan como basura. Soy mujer y en enero traje a la familia de mi esposo desde Venezuela para que vivieran con nosotros en Estados Unidos. Sus padres, su hermana de 41 años y el hijo de ella 12 años. La situación allá estaba muy difícil y para mí era muy importante ayudarlos a tener una mejor vida. Me tomó cerca de 3 años y alrededor de $10,000 lograrlo, dinero que ahora debo y está a mi nombre. Vivimos en una casa que rento desde antes de casarme con mi esposo. Él sí trabaja, pero yo gano aproximadamente el 70% del ingreso del hogar porque tengo 2 trabajos desde casa, mientras él tiene uno. Desde que llegaron ha habido tensión, especialmente con mi cuñada. Me ha gritado 2 veces y se ha quejado constantemente de mi hermanito de 11 años, que vive conmigo desde que tenía 5 años. Él tiene algunos problemas de conducta y actualmente lo llevo con psiquiatra y psicólogo. Está diagnosticado con depresión, ansiedad, trae rasgos del trastorno negativista desafiante, está medicado, pero aún así, sigue siendo un niño. Mi cuñada nunca estuvo cómoda compartiendo cuarto con él. Tenemos solo 3 habitaciones, así que ella lo comparte con su hijo y mi hermano. Desde el principio me dijo que en su casa tenía su propio espacio, y en una discusión incluso dijo que mi casa se sentía como un infierno. Con el paso de los días, las cosas no mejoraron. Empezaron los comentarios pasivo-agresivos, los silencios incómodos, las miradas cada vez que mi hermano hacía cualquier cosa. Varias veces encontré la cocina hecha un desastre después de que ellos la usaban, y cuando lo mencionaba, nadie decía nada o simplemente lo ignoraban. También empezaron las quejas por la comida, que si no les gustaba, que si no era como en Venezuela, que si faltaba algo. Con el tiempo, esas pequeñas cosas empezaron a acumularse. No era solo la cocina sucia o los comentarios. Era la sensación constante de que yo estorbaba en mi propia casa. Hubo días en los que bajaba por agua y todos se quedaban en silencio de repente. Otras veces estaban hablando y cuando yo entraba cambiaban el tema o simplemente se iban al cuarto. Mi esposo dice que ha hablado con ellos, pero su mamá y su hermana no ceden en nada. Hubo un día en particular que me marcó. Llegué de trabajar tarde, cansada, y encontré que habían usado casi toda la despensa que yo había comprado para la semana. Cuando pregunté, mi cuñada solo dijo, pues es comida, ¿no? Para eso es. Ni siquiera fue grosera en tono alto, pero la forma en que lo dijo, como si yo no tuviera derecho a preguntar. La situación llegó a un punto donde mi hermanito terminó regresándose con mi papá porque el ambiente ya era demasiado tenso. Fue muy difícil para mí, pero en ese momento sentí que no tenía otra opción. Después de que se fue, pensé que las cosas se iban a calmar. Pero no fue así. Mi cuñada empezó a comportarse como si ahora sí tuviera su espacio. Dejaba cosas tiradas en el cuarto, ocupaba más áreas de la casa, incluso empezó a usar la sala como si fuera suya todo el día. Un par de veces intenté sentarme ahí para trabajar y su hijo estaba viendo televisión a todo volumen. Cuando le pedí que bajara el volumen, mi cuñada intervino diciendo que el niño también tiene derecho a disfrutar. Terminé regresándome a mi cuarto. Hoy vino a desayunar mi hermanito. Le dieron un burrito con nopales y guacamole. Yo recordaba que había carne del día anterior, así que fui a buscarla para darle algo más completo. Cuando abrí el recipiente, noté miradas incómodas, pero lo ignoré. Tomé un poco de carne, se la di y regresé el resto. Después, mi suegra comentó que mi hermano se había estado quejando de que no tenía carne. No le di importancia porque yo soy quien paga la comida. Más tarde me enteré de que el hijo de mi cuñada no quiso su burrito, así que le dieron toda la carne restante. Eso me hizo sentir que estaban guardándola para él mientras mi hermano recibía menos, a pesar de que tienen prácticamente la misma edad. En ese momento entendí por qué se molestaron cuando yo fui por la carne. No dije nada de inmediato, pero ya estaba muy molesta. Más tarde, mi cuñada soltó un comentario pasivo-agresivo sobre saber repartir las cosas, mirándome directamente. Le respondí que sí, que justamente eso estaba pensando. Mi esposo intentó cambiar el tema, pero el ambiente ya estaba tenso. Después de eso, mi hermanito me preguntó en voz baja si había hecho algo mal. Eso me rompió. Le dije que no tenía nada de malo, pero claramente él también sentía el ambiente. Cuando se fue, me quedé con una sensación horrible, como si hubiera fallado en protegerlo. Hablé con mi esposo y le dije que necesitábamos poner límites y reglas claras, y que necesitaba saber si estaba de mi lado como esposo. Me dijo que sí, así que decidimos hablar con su familia. Al principio escucharon. Les dije que no podía seguir viviendo así, que necesitaba respeto en mi propia casa, que mi hermanito iba a regresar porque también es su casa, y que ambos niños debían ser tratados igual. Pero mi cuñada volvió a gritar diciendo que nadie me estaba faltando al respeto, que ella se encerraba en su cuarto cada vez que yo bajaba. Ahí ya no me quedé callada y también empecé a gritar, diciéndole que no iba a permitir que me gritara en mi propia casa. La discusión se salió de control muy rápido. Ambas nos levantamos, mi esposo se puso en medio para no llegar a los golpes.
Ella empezó a decir que se iba a ir, que al menos en Venezuela tenía casa y no pasaba hambre. Mi esposo le preguntó si aquí pasaba hambre y ella respondió que sí, hambre espiritual, que no había paz. Eso fue el colmo para mí. Le dije que si no le gustaba, la puerta estaba abierta, que nadie la estaba obligando a quedarse, pero que mientras viviera ahí tenía que respetarme. Ella me dijo que no le gritara y yo le respondí que si ella gritaba, yo iba a gritar más fuerte. En un punto me retó a repetir que esa era mi casa, y le dije que sí, que era mi casa porque yo la pagaba. Empezó a decir que esperaría su dinero para irse. Le dije que se fuera cuando quisiera, pero que mientras estuviera ahí iba a respetarme. Se fue al cuarto de mis suegros haciendo más drama, diciendo que se iba, pero mi suegra la detuvo y la regresaron al cuarto. Después de eso, la tensión no bajó. Durante los días siguientes, empezaron pequeños conflictos constantes. Dejaban la cocina sucia a propósito, ignoraban cuando yo hablaba, hacían comentarios en voz baja creyendo que no los escuchaba. Un día incluso movieron cosas de mi cocina sin preguntarme, cambiando todo de lugar. Cuando les dije algo, mi cuñada respondió, es que así es más práctico. Ni siquiera me consultó. Otra noche, mientras yo trabajaba, empezaron a hablar de mí en la sala. No en voz baja. Escuché claramente cuando dijo que yo era difícil y que por eso nadie estaba cómodo. Me quedé congelada escuchando desde el pasillo. También empezaron a tomar decisiones como si la casa fuera de todos menos mía. Invitaron a una visita sin preguntarme. Usaron cosas personales mías sin permiso. Incluso una vez encontré que habían entrado a mi cuarto para agarrar algo que necesitaban. Mi paciencia se fue agotando poco a poco. Le dije a mi esposo que ya no me importaba si se iban o no, que sus padres y el niño eran bienvenidos, pero que su hermana no. Que si quería quedarse, tendría que comportarse, y si no, que buscara otro lugar. Ahora estoy considerando seriamente dejar de cocinar para ellos y preparar comida solo para mí y para mi hermanito cuando venga. También sigo con el plan de mudarme el próximo mes para que él pueda regresar conmigo, porque ya no siento que este ambiente sea sano. Mi esposo cree que esto solo va a crear más división, pero para mí la división ya está ahí. No sé qué más hacer. Siento que ya hice demasiado por ellos y aún así sigo siendo la mala en mi propia casa. Actualización. Gracias por todos los comentarios. Perdón por cualquier error. Traté de responder lo más posible, pero tuve que trabajar. Después de leer todo, decidí que tenía que hacer algo. Para dar contexto, antes yo era una persona bastante difícil, pero decidí cambiar mucho antes de conocer a mi esposo. Esta situación me hizo sentir que estaba retrocediendo. Hablé con mi esposo y le dije que necesitábamos poner límites claros y que necesitaba saber si estaba de mi lado. Me dijo que sí, así que le pedí que, por encima de todo, fuera mi esposo antes que hijo o hermano. Tuvimos una conversación con su familia. Al inicio escucharon, pero rápidamente todo explotó. Les dije que no podía seguir así, que necesitaba una disculpa de mi cuñada por haberme gritado en mi casa, que no iba a tolerar más faltas de respeto, y que mi hermanito tenía que volver porque esa también es su casa. Mi cuñada volvió a gritar, diciendo que nadie le daba actitud, que ella se encerraba cada vez que yo bajaba. Yo ya no lo dejé pasar y le respondí gritándole también, diciéndole que no me iba a volver a gritar. Ella empezó a hacer drama otra vez, diciendo que se iba, que en Venezuela estaba mejor. Mi esposo se metió en medio porque ambas nos levantamos, y evitó que llegáramos a los golpes. Él le preguntó si realmente estaba pasando hambre y ella dijo que sí, espiritualmente. Le dije que si no le gustaba, la puerta estaba abierta, pero que no me volviera a gritar. Ella me pidió que no le gritara y le dije que si ella gritaba, yo gritaría más fuerte. En un punto me retó a decir otra vez que era mi casa, y le respondí que sí, que lo era porque yo la pagaba. Empezó a decir que se iría cuando tuviera dinero. Le dije que lo hiciera cuando quisiera, pero que respetara mientras tanto. Subió al cuarto de mis suegros, hizo más escándalo, dijo que se iba, pero su mamá la detuvo. Ahora mismo no sé qué va a pasar. Solo sé que ya no me importa si se van o no. Sus padres y el niño pueden quedarse, pero ella no. Sigo pensando en mudarme, pero también me preocupa si este ambiente es adecuado para que mi hermanito regrese conmigo. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde la última vez que escribí, y honestamente todo cambió más rápido de lo que esperaba. Al final sí me fui. Tomé la decisión de irme con mi hermanito. No fue algo impulsivo, ya lo venía pensando desde antes, pero después de todo lo que pasó, simplemente ya no podía seguir ahí. Encontré un lugar más pequeño, no tan cómodo como la casa anterior, y sí, más caro, pero en paz. La diferencia se sintió desde el primer día. Mi hermanito volvió conmigo y, aunque sigue con sus problemas, lo noté más tranquilo. Ya no caminaba con miedo por la casa, ya no preguntaba si estaba haciendo algo mal todo el tiempo. Volvió a ser un niño, dentro de lo que puede, y eso para mí valió todo. Mi esposo se quedó con su familia al principio. No porque quisiera quedarse lejos de mí, sino porque alguien tenía que hacerse cargo de ellos mientras decidíamos qué hacer.
Yo no quería dejarlos en la calle, y él tampoco, pero tampoco iba a seguir sacrificándome. Y ahí fue cuando empezó la realidad para ellos. Sin mi ingreso, todo cambió. Mi esposo gana, sí, pero no lo suficiente para mantener a 5 personas con el estilo de vida que ya se habían acostumbrado. Tuvieron que empezar a recortar en todo: comida, servicios, gastos básicos. Pasaron de tener despensa llena a comprar solo lo necesario, de elegir lo que querían a ver que podían pagar. Incluso empezaron a depender de ayudas del Estado y de las estampas del gobierno para poder comprar lo básico. Aún así, no era suficiente para cómo estaban acostumbrados a vivir. La calidad de vida les cayó completamente. Ya no había caprichos, ya no había comida extra, ya no había comodidad. Y eso empezó a afectar el ambiente entre ellos también. Mi esposo me empezó a contar cosas, que ahora se peleaban entre ellos por dinero, que mi cuñada se quejaba de que esto no era lo que esperaba, que mi suegra estaba más callada, más seria, y que incluso el niño empezó a resentir todo, porque ya no tenía lo mismo. Ahí fue cuando pasó lo que, sinceramente, ya veía venir. Me buscaron. Primero fueron mis suegros. Me llamaron y me dijeron que querían hablar conmigo. Fui más por respeto que por ganas. Y ahí, por primera vez, se disculparon de verdad. Mi suegra lloró. Me dijo que se había equivocado, que no debieron permitir que las cosas llegaran a ese punto, que no supieron valorar lo que yo hice por ellos. Mi suegro también se disculpó, más serio, pero igual de sincero. Me dijo que yo no merecía lo que pasó en mi propia casa. Y yo pude notar que era real, que no era por conveniencia, que ahora sí entendían. Después apareció mi cuñada, y ahí todo cambió otra vez. Su disculpa fue completamente diferente. No me miraba a los ojos, decía cosas como: bueno, si te molestaste, pues ya que, o todos cometemos errores. Incluso soltó que al final somos familia y debemos ayudarnos, es lo que toca, como si eso borrara todo lo que pasó. Pero no se quedó ahí. En un momento hizo que su hijo se acercara y lo puso prácticamente enfrente de mí. Le acarició el hombro y dijo en voz suficientemente alta para que todos escucharan: mira, él no tiene la culpa de nada, es un niño. Luego me miró directamente y añadió: ¿de verdad serías capaz de darle una mala vida a un niño que no hizo nada? Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de hacer. No era una disculpa, era manipulación. Siguió hablando, ahora con ese tono de víctima que ya le había escuchado antes. Nosotros vinimos confiando en ustedes, en que éramos familia, tú sabes lo difícil que está todo para nosotros. No tenemos a nadie más aquí. Literalmente dependemos de ustedes. Luego bajó un poco la voz, pero lo suficiente para que siguiera siendo incómodo. Tú tienes cómo ayudar. No te cuesta. Para ti esto no es nada, pero para nosotros es todo. Eso me molestó más que cualquier grito, porque estaba reduciendo todo lo que hice a no te cuesta. 3 años, $10,000, deuda, estrés, mi casa, mi espacio, mi paz, y para ella era nada. Intenté mantener la calma, pero ella no paraba. Además, continuó, si te pones a pensar, lo que pasó tampoco fue para tanto. O sea, sí hubo discusiones, pero en todas las familias pasa. Tú también gritaste. No puedes hacerte la víctima como si fueras la única afectada. Ahí fue cuando entendí que no iba a asumir absolutamente nada, ni una sola cosa. Y ahora quieres irte y dejarnos así, agregó, cruzándose de brazos. ¿Eso es lo que hace la familia? ¿Abandonar? Porque al final eso es lo que estás haciendo. Te estás yendo y nos estás dejando a ver cómo sobrevivimos. Volvió a mirar a su hijo, como si necesitara reforzar su punto, y le dijo: explícale tú, explícale por qué ahora vamos a estar peor. Explícale por qué ya no vamos a tener lo mismo. El niño no dijo nada, solo me miró, claramente incómodo. Y eso fue lo que más me molestó de todo, que lo usara, que lo pusiera en medio, que intentara cargarme a mí con una culpa que no me correspondía. Porque claro, siguió, es muy fácil irte cuando tienes opciones, pero nosotros no. Nosotros dependemos de esto, dependemos de ustedes, y tú lo sabes. Luego soltó otra frase que dejó todo claro: si realmente te importara la familia, no estaríamos en esta situación. Ahí fue donde algo en mí simplemente se terminó de romper. No había arrepentimiento, no había reflexión, no había respeto, solo interés, manipulación y culpa. Respiré hondo y le respondí lo más calmada que pude, que ayudar no es lo mismo que aguantar faltas de respeto, que ser familia no significa permitir que te traten mal, y que su hijo no tenía la culpa, pero tampoco era mi responsabilidad cargar con todo mientras ella no hacía nada por cambiar. También le dejé claro que no iba a permitir que volviera a usar al niño para hacerme sentir culpable, porque eso ya cruzaba otra línea. Ella intentó interrumpirme, pero esta vez no la dejé, y por primera vez sentí que ya no tenía ningún poder sobre mí. También les dije algo que creo que no esperaban, que si Estados Unidos no les funcionaba, podían regresarse a Venezuela, porque nadie los estaba obligando a quedarse aquí. Se hizo un silencio incómodo, porque sabían que era verdad,
pero también sabían que no querían hacerlo. Después de eso hablé con mi esposo. Tuvimos una conversación larga, difícil, pero necesaria. Él se disculpó conmigo por no haber puesto límites antes, por no haber manejado mejor la situación, por haberme dejado sola en muchos momentos. Yo también me disculpé. Le dije que tal vez fui muy dura en algunas cosas, en la forma en que reaccioné, en cómo exploté, pero también le dije algo claro: necesitaba una respuesta, necesitaba saber que no estaba sola, que él estaba conmigo. Y él lo entendió. Me dijo que no estaba enojado conmigo, que entendía por qué reaccioné así, que en mi lugar probablemente habría hecho lo mismo. Ahora estamos en un punto complicado. Estamos decidiendo qué hacer, si él se queda con su familia y los ayuda directamente, cargando con todo eso, o si se viene conmigo y los ayuda de otra manera, menos directa, lo suficiente para que puedan salir adelante, pero obligándolos a ser más independientes. No es una decisión fácil, porque al final son su familia, pero yo también lo soy. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que me estoy eligiendo a mí misma. No sé qué va a pasar, pero al menos ahora tengo paz.